Bueno, en esta ocasión nos encontramos con el licenciado Boris Mengíbar, psicólogo clínico de profesión. Estamos en el Hospital San Juan de Dios de San Miguel. Mi nombre es Nilson Vicente Fuentes Salvador. Mi nombre es Carlos Mario Reyes Martínez. Mi nombre es Xavier Alejandro Rosolto. Mi nombre es Mauricio Chávez. Mi nombre es Omar Alexander García Martínez. En esta ocasión estaremos conversando con el licenciado acerca del tema del diagnóstico psicológico. Licenciado, un gusto. En esta mañana, pues, como ya dijimos, el diagnóstico psicológico dentro de nuestra profesión es algo muy importante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el diagnóstico psicológico y cuál sería la importancia que este tiene dentro de la psicología? Muy bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De verdad que es un placer poder recibirles. De verdad que tienen un tema muy bonito porque esto es algo que se vuelve muy fundamental en nuestro proceso, ya que aunque no nos dediquemos directamente al área clínica, probablemente vamos a estar utilizando los diagnósticos en diferentes áreas en las que nos desenvolvamos. Entonces, al hablar del diagnóstico, ¿qué es el diagnóstico? Tenemos que entender que hay muchas manifestaciones de diversos autores que nos van a expresar un acercamiento de qué es un diagnóstico. De Freud, Vasco Uribe, entre otros, podemos decir de que el diagnóstico clínico psicológico es una aproximación a querer encontrar patologías o encontrar un trastorno dentro de un proceso psicológico. Aunque esto parezca un poco enredado, estar mencionando varias palabras, lo podemos resumir que el diagnóstico es una aproximación a la dolencia o a las perjudicaciones emocionales, cognitivas y comportamentales que una persona en un determinado pudiese estar pasando, y que esto va a ser posible encontrarlo debido a diferentes herramientas, técnicas y estrategias que cada profesional puede llegar a hacer uso de ellas. ¿Cuál es su importancia? Pues hacernos profesionales en conocer lo que son los diagnósticos, en conocer los criterios de los manuales diagnósticos para poder tener un acercamiento más próximo a la realidad que estamos abordando. Muy bien. Una consulta. ¿Cuál es la diferencia que se tiene entre diagnóstico psicológico y diagnóstico médico? Muy bien. Vamos a partir de que el diagnóstico como tal tiene la función de querer encontrar algo que se está estudiando. Ahora bien, si partimos del modelo médico es biológico, un poco funcional. Si nos vamos desde esa área, los médicos o los profesionales de la salud directamente médica van a tratar de encontrar manifestaciones patológicas que tengan una perjudicación en la salud, en la vida de las personas, desde un punto de vista anatómico funcional. Por ejemplo, me duele esta mano, tengo los signos y síntomas de que algo está sucediendo. Entonces el médico se va a enfocar específicamente en esa área. Dentro del diagnóstico psicológico como tal, nosotros vamos a encontrar alguna patología, pero vamos a encontrar desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista comportamental. Es decir, puede ser de que alguna persona en algún determinado momento sintamos que empieza a sentirse triste o a tener problemas de ansiedad, pero probablemente su modelo funcional a nivel de cuerpo está bien. Entonces un modelo médico va a chequear y va a decir la persona se encuentra bien. Entonces es ahí donde entra el modelo médico, el modelo psicológico, perdón, para poder decir, entonces vamos más allá para poder explorar y decir qué está sucediendo con esta persona. Entonces, a nivel psicológico, lo vamos a explorar desde esas tres áreas: cognitivo, emocional y comportamental. ¿Por qué? Porque muchas veces la forma en cómo pensamos hace lo que es el procesamiento también de nuestras acciones y de nuestra manera de sentir, y en base a cómo pensamos y sentimos, también nos comportamos. Es por eso de que nuestros manuales y criterios diagnósticos van orientados a encontrar directamente una patología desde un punto de vista más funcional. Modelo médico directamente fisiológico, y el modelo psicológico va a abordar estas tres áreas de análisis para poder llegar a un diagnóstico. Ahora bien, ¿nos podría comentar acerca de cuál es el rol que debe tener el terapeuta con respecto al diagnóstico psicológico? Muy bien, el rol dentro del proceso de análisis para llegar a hacer un diagnóstico, primero tiene que tener la persona conocimiento, porque de pronto hay muchas ocasiones en que todos nos volvemos todólogos, o queremos empezar a hacer diagnóstico de todo. Y la parte del diagnóstico dentro de un proceso de entrevista psicológica es una de las partes más difíciles, porque
no lo vamos a encontrar en muchas ocasiones en la primera sesión, sino que es algo que se va haciendo a través de las sesiones, a través de las entrevistas. Como rol, pues primero la persona tiene que tener un conocimiento de que va a explorar y va a tratar de encontrar algo. Segundo, tiene que ser muy objetivo en el proceso que está realizando, porque pueden entrar también otras variables intermitentes, como por ejemplo, que me prejuicie por mis datos culturales, por la religión, por la política, y basado en esas mis experiencias personales, infiera en poder llegar a ser un diagnóstico. Por tanto, pues, mis proyecciones hacia hacer un diagnóstico tienen que ser lo más objetivo posible. Y tercero, todo profesional que se dedique a esta área tiene que tener en cuenta el regirse por los principios éticos y morales, porque puede pasar la situación de que, bueno, tengo mi clínica privada y deseo que la persona esté viniendo, entonces yo le digo, pues bueno, usted tiene este diagnóstico, y puede ser que tal vez en ese momento no hayamos encontrado nada, pero yo quiero que la persona esté viniendo. Entonces mi principio ético es hablar siempre con la verdad ante lo que nosotros encontremos o no encontremos nada, pero como rol tenemos que ser muy honestos, muy transparentes, regirnos por un principio ético y tener conocimiento. Y si alguien no ha dicho todavía el diagnóstico, ¿qué se puede hacer? Porque hay unos psicólogos que no dan diagnóstico, digamos así, a tantas secciones, sino que hasta de último viene a dar a conocer, digamos. Como que siempre el paciente va y no le dan todavía su diagnóstico. ¿Qué tiene que ver eso? Sí, recuerden que cuando hablamos del diagnóstico psicológico, no en toda la primera sesión lo vamos a poder identificar. No. Las personas se someten a un proceso y nosotros tenemos una aproximación. A esa primera aproximación que podemos tener en la primera sesión no lo vamos a conocer como diagnóstico, sino que lo vamos a conocer como una primera impresión diagnóstica. Eso quiere decir que basado en mi primer contacto con la persona, lo que yo puedo estar observando es que la persona padezca de esta situación. Pero esa impresión diagnóstica no quiere decir de que ya se quedó fija, sino que a través del tiempo también puede cambiar. En la primera sesión pueden pasar muchas cosas. Uno de los retos actualmente es ser empático con las personas, ganarnos esa confianza. Entonces muchas personas llegan a nuestras clínicas creyendo muchos tabús, que el psicólogo que me va a evaluar quizás me va a evaluar porque estoy loco. Y es una barrera que tenemos que frenar. Por eso un proceso psicoeducativo se vuelve importante antes de iniciar un proceso psicoterapéutico. Entonces, el diagnóstico muy probablemente se va a ir haciendo y transformando a través de las sesiones. Después de una tercera sesión, una cuarta sesión, yo puedo tener una mayor claridad si el diagnóstico con el que inicié es o si en el proceso de las sesiones ha cambiado. A raíz de esto, si yo también tenemos que conocer nuestras limitantes y en algunos casos los diagnósticos no van a estar claros debido a muchas circunstancias. Por tanto, también tenemos que ser conocedores de herramientas que podemos utilizar para confirmar un diagnóstico. Por ejemplo, yo empiezo a hacer una entrevista, una evaluación y yo pienso, bueno, esta persona quizás tiene un proceso de ansiedad, pero si en la segunda, tercera sesión yo digo, no me queda claro, puedo aplicar una escala y muy probablemente la escala me va a servir a mí para confirmar lo que yo estoy descubriendo o muy probablemente para rechazar la idea. Probablemente quizás no era ansiedad, sino que era un proceso de depresión y algún factor o alguna circunstancia no lo había tomado en cuenta. Entonces el diagnóstico se va construyendo a través de las sesiones. Después de las terceras sesiones, si uno no tiene claro un diagnóstico, es importante aplicar una prueba o hacer uso de otras herramientas como escalas para poder influir o determinar qué es lo que se pudiese estar tratando. De hecho, muchos autores, también como Galeno, dicen que uno de los desafíos más grandes del terapeuta es que después de tener varias sesiones, existen otras patologías comórbidas que se pueden ir encontrando y que unas pueden depender de otras. Por lo tanto, es importante terminar de abordar algo que se ha encontrado para poder iniciar otro trastorno como tal y no hacer una mezcolanza en el momento que se está creando un plan directamente psicoterapéutico. Hay que enfocarse, digamos, en el primero que se inició. Sí, porque si no perdemos el objetivo del primero y vamos a querer abarcar varios objetivos al mismo tiempo. Lo que podría ser un desventaja para nuestro usuario, porque por querer abarcar todo,
vamos a dejar de enfocarnos en partes que deberían de ser elementales, el principal motivo de consulta. Lo que vamos encontrando después van a tener especificidad para poderse tratar como planes específicos posteriores, o al menos alternando, pero sin descuidar el motivo principal de consulta. Y hasta que nosotros nos sintamos que hemos avanzado en esa parte, no podemos iniciar este otro y dejar una media, por ejemplo. Entonces tenemos que dar un inicio, un seguimiento y posiblemente un culmen al que hemos iniciado. Bueno, muy interesante toda la información, ¿verdad? Conforme a toda esta información que hemos estado hablando, a esa compartiendo, ¿qué consideraciones éticas deben de tenerse al momento de diagnosticar a una persona? Muy bien, primero tener conocimiento de saber si es nuestra área también que nos gusta, porque a veces nos toca ejercernos en áreas que es como decir, bueno, porque me pusieron ahí lo voy a hacer, pero no tengo conocimiento. Entonces, especializarme en alguna área específica, ser conscientes de nuestras limitantes, porque a pesar de que tengamos conocimiento de los diagnósticos, no todos los diagnósticos que encontremos los vamos a poder tratar como tal. Entonces, yo recuerdo que hace tiempo, antes de especializarme también en la parte infantil, era una parte a la que le tenía miedo. ¿Por qué? Porque no tenía un conocimiento. Pero cuando uno se va profesionalizando en esa parte, se vuelve como necesario poder enfocarse a eso. Pero mientras uno no sepa, uno puede llegar a causar daño a las personas trabajando algo en lo cual uno no conoce. Entonces, primero, ser consciente de nuestras propias limitantes, conocer el código deontológico, que es el código que nos forma, nos pone las normas, nos dice las leyes, nos dicta también qué hacer, qué no hacer. Actualmente también me he encontrado con muchos casos en que estamos utilizando muchas técnicas que porque las hemos visto en internet, que porque vimos que esto funcionaba y las llevamos a la práctica como técnicas científicas. Sin embargo, nuestro código deontológico dice que todas las aplicaciones de técnicas que vamos a utilizar para los procesos psicoterapéuticos tienen que tener una validez confiable. Y a veces agarramos de internet técnicas que no tienen nada de ciencia ni son confiables, sino que porque la vimos bonita. Entonces esto es parte también de nuestro conocimiento, saber qué técnica vamos a aplicar al momento de intervenir. Otra cosa pues siempre va a ser nuestra objetividad, como les decía al inicio, no dejarnos influenciar por nuestras propias creencias personales, como la cultura, la religión, la política, sino trascender esa área para poder brindar un mejor servicio, ¿verdad? Un servicio de calidad, un servicio que se vuelva íntegro también. Y aquí también influiría la parte multidisciplinaria, si lo vemos así, porque no todas las patologías las vamos a poder abordar directamente desde el punto de vista psicológico. En muchas ocasiones vamos a ser conscientes que vamos a necesitar de otras disciplinas para poder ofrecerle mejores herramientas a nuestro usuario de que pueda superar esa situación por la que ha venido. Así que en resumen, nuestro código deontológico, conocimiento, nuestros principios éticos y morales, nuestra objetividad al momento de estar llevando un caso como tal y pues tener dominio, conocimiento y tener alguna especialización que nos permita poder dedicarnos a esa área, es decir, tener al menos las herramientas de que lo que vamos a ir a hacer, tenemos la capacidad de poder hacerlo, ¿verdad? Retomando un poco lo que he mencionado anteriormente con respecto a las posibles interferencias en el proceso del diagnóstico, como algún factor que no se tome en cuenta o algo, quería saber cuáles serían las consecuencias al momento de dar un mal diagnóstico. Muy bien. Bueno, recuerden que todo el diagnóstico como fin último tiene el poder encontrar la situación que le ha traído acá, por así decirlo, es decir, esa sintomatología, ese malestar. ¿Qué sucede si nosotros como profesionales de la salud mental hacemos un mal diagnóstico? Primero, el primer afectado sería nuestro usuario o nuestro paciente, que ha venido a poner en nuestras manos la oportunidad de poder mejorar su calidad de vida. Y nosotros venimos y de pronto, pues porque estábamos apurados, no hicimos la hora de sesión, estábamos con otras cosas que hacer y no dimos una buena indagación y le colocamos un diagnóstico a la persona. Desde ahí nosotros también podemos hacer dos procesos, o marcamos para bien a la persona o la podemos marcar para mal. ¿Cómo así? Imagínense que a mi consultorio traen a un niño, por ejemplo, que me dicen, mire, fíjese que el niño es bastante inquieto, es hiperactivo y hace todas las cosas. Y yo me dejo llevar por esto. Yo digo, tiene un déficit de atención con hiperactividad.
y olvido otras variables, como por ejemplo que todos los niños son curiosos, todos los niños les gusta explorar, todos los niños en algún momento les gusta entrar en contacto con otras personas o con otros niños, y descuido esa área y vengo yo y lo que hago es una clasificación que estoy haciendo. De alguna manera también estoy poniendo una etiqueta que a ese niño, a ese usuario, la va a llevar, y van a decir su mamá, su papá: mira, mi hijo lo diagnosticaron con déficit de atención, y probablemente tal vez no era eso, tal vez solamente el niño estaba en un proceso que deseaba explorar, deseaba conocer, llegó a un lugar nuevo, y como los niños son curiosos, pues lo que estaba haciendo era conocer, explorar cuál era su ambiente. Entonces se vuelve muy necesario el prestar atención a esos diagnósticos que vamos a utilizar, tomarnos el tiempo de analizarlos, no hacerlos a la carrera, y sobre todo ser bien objetivos, como lo repito, ¿verdad? Porque a veces también pueden entrar otros factores, como por ejemplo, aquí tengo una referencia que dice que viene por depresión. Lo más fácil, como ya me lo refirieron por depresión, yo digo, pues tiene depresión. Pero ¿dónde está mi labor de hacer mi proceso investigativo? De hecho, algo que siempre comento es de que, aunque tengamos un historial previo, nosotros siempre tenemos que hacer todo el proceso de investigación, porque este previo puede ser un diagnóstico para la persona que ya hizo un análisis, pero yo, al hacer mi propio análisis, puede hacer que yo encuentre otras cosas que tal vez la primera persona no encontró. Con relación a su pregunta, ¿qué otras cosas pueden influir? Pues la manera en cómo uno hace empatía con la persona, porque ese es el primer reto que tenemos que romper cuando tenemos el primer contacto con las personas, porque si la persona viene y está así como que, ¿recuerdan la parte del rapport? Que esa parte del rapport nos hace tener ese primer contacto, que la oportunidad pueda tener la certera confianza de aperturarse a nosotros, a alguien que somos un totalmente extraño. Entonces, si la persona viene y pocas palabras me dijo, difícilmente vamos a poder hacer un buen diagnóstico con eso. Entonces sería otra variable. ¿Qué tanto la persona tuvo la confianza con nosotros en su primera sesión para poder dejarse explorar, si lo decimos de esa forma, ¿verdad? Dejarse ondear en sus propios pensamientos, en sus propias emociones, para poder conocer lo que realmente le acontece como tal, ¿verdad? Bueno, consideramos, bueno, que el diagnóstico psicológico puede ser la construcción del conocimiento, ¿verdad? De diversos síntomas, y no solamente limitarse a esto, porque eso sería una concepción teórica, ¿verdad? De los síntomas, sino que ver cuáles son las causas de esos síntomas, o sea, qué lo determina. Entonces, como psicólogo creo que deberíamos de lograr promover, transformar o cambiar esos procesos de información del sujeto que él ha construido, que está influyendo en su comportamiento, ¿verdad? Entonces, lo que te decía, el contacto inicial, cuál era el motivo de consulta, ¿verdad? También va ahí la sintomatología, los factores relacionados con la enfermedad, lo que hablaba del niño con hiperactividad, ¿verdad? Entonces, y el diagnóstico en sí, podemos sacar tres cosas importantes, ¿verdad? Que es para recabar la información, para identificar patrones y también determinar las implicaciones de la información en el desarrollo de las actividades del sujeto. Entonces, cuánto está afectando en la vida personal del sujeto, y también en qué ambiente o en qué entorno se desarrolla. Entonces, si solo se desarrolla en entorno, entonces no sé si estará controlado como una patología, sino que creo que debe de desarrollarse en diferentes entornos, ¿verdad? Porque se analiza en el entorno familiar, si es un niño en el escolar, o en el profesional si es un adulto, y también si es en el ambiente así, en el entorno de amistades, de todo. Entonces, dentro de esto, ¿cuáles serían los posibles beneficios y limitaciones del diagnóstico psicológico? Muy bien, con lo que usted decía, recuerde que para poder llegar a hacer la exploración de un trastorno como tal, tiene que tener al menos tres implicaciones de afectación, al menos en tres áreas importantes. Primero, pues el área individual, ¿verdad? De pronto yo estaba bien, pero de pronto empiezo a sentirme de forma mal, sin tener probablemente quizás a veces ni una explicación aparente, o muy probablemente sí. También que después de que esto baja a nivel personal, cómo está influyendo ahora la perjudicación a nivel de las relaciones interpersonales también. Y finalmente, cómo esto perjudica en todas mis actividades sociales, es decir, en todo lo que yo desarrollo, en todo lo que yo me desenvuelvo, para poder encontrar directamente una patología como tal. Esos tres factores, como usted lo dice. Ahora, ¿cuáles podrían ser, me dice usted,
los beneficios de hacer un buen diagnóstico y cuáles podrían ser las desventajas. ¿Así sería la pregunta? Muy bien, entonces los beneficios de hacer un buen diagnóstico es de que a mejor acertitud tenemos al realizar un diagnóstico, tenemos la mejor oportunidad de poder crear mejor un plan de intervención psicoterapéutica. Es decir, imagínense que hay autores, como incluso Gallende, como les decía, dice que hay muchos casos en que los profesionales se vuelven tan profesionales, valga la redundancia, pero se vuelven tan asertivos que muchos de ellos con una muy buena entrevista pueden llegar a determinar qué es lo que la persona tiene. Aparte de esto, porque tiene manejo y conocimiento de los criterios del manual diagnóstico, es decir, hace referencia a los criterios y la persona puede llegar a hacer un buen diagnóstico. Y sin necesidad de apoyarse en otras herramientas, como la encuesta, el test. Pero si fuese el caso, se puede hacer uso. Ahora bien, entre más exactitud se tiene de un diagnóstico, mejor va a ser la propuesta de intervención que nosotros vamos a generar. ¿Qué garantizamos con esto? También que a la persona nosotros podamos hablarle siempre con la sinceridad sobre lo que hemos encontrado, porque en muchas ocasiones tratamos la situación, pero no nos detenemos a hacer un proceso psicoeducativo con las personas. A las personas es importante explicarles también, mire, fíjese que según mi investigación estamos ante esto y esto, por ejemplo un trastorno de depresión, por ejemplo, o un trastorno mixto depresivo, y explicarle, mire, la depresión es esto, esto y esto, y la ansiedad es esto y esto y esto, porque muy probablemente si solamente le decimos, mire, encontré ansiedad, encontré depresión, nos quedamos con la idea de que la persona entendió lo mismo que yo entendí, pero ¿será que la persona maneja los mismos conocimientos acerca de la depresión, acerca de la ansiedad? Porque la depresión no solamente estar triste, sino que se considera sí, un trastorno como tal, porque afecta la calidad de vida de las personas. Entonces, hacemos también un buen proceso psicoeducativo al hablar de un diagnóstico que hemos encontrado. Y pues las limitantes que siempre vamos a encontrar es directamente las aperturas con las personas. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que garantizar que las personas puedan sentirse siempre en un espacio cómodo, garantizarles la confidencialidad para que las personas puedan sentir que ese espacio en el que usted se encuentra con esta persona, la persona pueda sentirse capaz de ser escuchada y de poder de alguna manera expresarle lo que realmente siente y cómo lo siente, porque en muchas ocasiones llegan porque usted le dio la referencia o porque usted le dijo, pero yo no quería ir. Entonces va a ser su misión, su tarea, poder llegar a hacer ese rapport tan adecuado que la persona estando ya con usted, la persona va a empezar a dejarse llevar del proceso y usted va a hacer con facilidad el proceso de encontrar el diagnóstico. Como limitantes, recuerden que el diagnóstico no lo vamos a encontrar a la primera, ni llevamos carrera por hacerlo, ¿verdad? No es mejor psicólogo aquel que dice, ya la primera lo tengo, porque no se trata de eso. Recuerden que pueden pasar 1, 2, 3 sesiones y todavía tenemos dudas de qué podemos estar abordando. Y usted podría decir todavía, bueno, ¿y esto de qué depende? Depende de que los seres humanos somos complejos, somos difíciles de poder analizar y cada uno es individual, así que tampoco vamos a decir, porque las características que este paciente presentaba se parecen a las de él, es lo mismo, muy probablemente no, porque somos complejos, somos seres individualizados, que por eso necesitamos una atención personalizada, ¿verdad? Entonces, como beneficios, a mejor acertitud de un diagnóstico, mejor acercamiento de un plan psicoterapéutico, y como la limitante, pues eso puede influir en el lugar donde estemos, puede influir también tanta conexión con la persona en sí, puede hacer de que no, el tiempo también, a veces estamos más pensando en que la sesión dura 30 minutos y tengo que enfocarme en los 30 minutos y la persona está en lo mejor de hablar y yo cortarle ahí, entonces ahí perdí una muy buena oportunidad para poder explorar más, ¿verdad? ¿Algunas recomendaciones que daría usted a los futuros psicólogos clínicos y terapeutas? Entre las recomendaciones quizás más generales que vamos a encontrar entre los manuales es de que nos esforcemos por hacer las cosas bien, que no nos desenfoquemos de nuestros principios éticos y morales, se vuelve muy necesario en nuestra carrera, de que ejerzamos también nuestra profesión con bastante responsabilidad, porque si bien es cierto, estamos ante un medio laboral bastante exigente y bastante demandante, lo que nos va a hacer la diferencia no va a ser tener la gran cantidad de pacientes al final, sino que especializarnos, tener conocimiento, instruirnos, formarnos y también hacer nuestra parte de autoconocimiento, porque muy probablemente en este proceso formativo en el que ahorita estamos, vamos a aprender así como las herramientas iniciales,
pero va a depender de ustedes, la parte autodidacta, de poder informarse más adicional, porque muy probablemente muchas de estas cosas que vamos a ver o vamos a encontrar de forma general en este proceso formativo van a ser así, como unas pinceladas, pero dependiendo de la realidad de cada una donde vaya, ahí va a empezar usted a poner en práctica sus conocimientos previos y de ahí usted va a empezar a conocer más. Muy probablemente quizás estas pinceladas le van a servir para poder especializarse en otras áreas que quizás en algún momento usted ni se lo imaginó y también se va a llegar a ser experto. Así que hacer con mucha responsabilidad todo lo que hace. Recuerde que esta es una profesión que tiene la mirada de muchas personas encima de nosotros. Muchos están pendientes de nosotros. Entonces, de nosotros depende también poder darle un bonito realce a esta profesión. Así que alguien decía por ahí una vez que pertenecer al área de salud es una de las cosas más difíciles que existe en el medio, pero a la vez es una de las profesiones más bonitas. Saber que también por medio de esta profesión, que es bastante demandada, también bastante humanitaria, poner nuestra labor al servicio de otras personas y de las cuales no dejamos de lado el ingreso económico, que se vuelve muy importante, porque ¿para qué nos estamos especializando? Porque en un día también queremos tener un puesto bonito, entonces no lo vamos a dejar de lado tampoco, pero quizás el mensaje principal sería de que no por ser no por querer ganar mucho voy a dejar de vivir mi lado humano, mis creencias, mis valores humanitarios hacia el servicio de las personas, sino que ser justo en todo lo que realicemos. Y desde la parte de la clínica, en este proceso formativo, hay que estudiar, hay que comprometerse con cada día especializarse más. Recuerden que ahorita esto que estamos viendo dentro de unos años probablemente ya no va a ser, porque el conocimiento cambia, se construye a través del tiempo. Entonces, actualizarse y profesionalizarse siempre, ¿verdad? Cuando tengan una oportunidad de curso, de meterse a un proceso de conocimiento, háganlo, porque si no sería bueno tomarme en este momento, pues lo voy a hacer. Si algo a mí me ha servido en la vida, han sido todos esos cursos, todos esos modelos de formación que ayudan sin duda a ampliar nuestro margen de referencia y nuestros conocimientos. Muchas gracias, licenciado. O lo dejamos tierra. Bueno, ahí está entonces, les agradezco la oportunidad, chicos, saludos a todos y pues cualquier pregunta me las hacen a ella.